Muy bien, pues 22 párrafos para 5 sesiones, pero la primera sesión se fue en la introducción. Así que se nos está yendo el vino en cartas, como dice el refranero español. Culpa del predicador. Muy bien, pues un querido hermano, por favor, que nos dirija en oración. Señor, te damos gracias por este alimento físico que hemos recibido y ahora prepara nuestros corazones, Señor, da palabra al predicador y que estemos atentos, Señor, y que podamos interiorizar y que podamos, Señor, después poner por obra tu palabra. Lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo amado. Amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien, pues abrimos nuestras Biblias en el Salmo 119. Nos abrochamos los cinturones y apretamos el paso porque es muy largo y apenas vamos a volar por encima del Salmo. Pero aún así me gustaría hacer suficientes paradas como para comprender y aprovechar cada párrafo dentro del significado que tiene. Así que vamos a leer el primer párrafo, el correspondiente a la letra Aleph, que dice así: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Hasta aquí. Por el momento. La palabra de Dios trae felicidad al que la guarda. Con esta frase podemos resumir todo este primer párrafo. La palabra de Dios trae felicidad, produce felicidad en el que la guarda. Bienaventurados es lo que significa. Bienaventurados significa feliz, incluso un superlativo, felicísimos. Así que es curioso que el salmo más largo de la Biblia, que entero está compuesto en una situación de sufrimiento, comience con el superlativo felices. Felices, felicísimos. Y caramba, parece contradictorio, pero así es exactamente lo que necesitamos escuchar. Cuando sufrimos, lo primero que se nos va es la felicidad, la alegría, el gozo, y estamos llenos de todo lo contrario, de desazón, de intranquilidad, de desesperanza, de desasosiego. Felices. Así comienza el camino. Estoy sufriendo, lo estoy pasando muy mal. Vale, pues comencemos buscando la felicidad, que es un derecho constitucional en los Estados Unidos. En la Carta Fundacional, el derecho a buscar la felicidad. Muy bien, pues nosotros la tenemos que buscar tal y como Dios lo dice. Y no está en el consumo de estupefacientes, no está en vivir la vida como el mundo la vive, no está en satisfacer todos nuestros deseos, codicias y avaricias. La felicidad se encuentra en Dios y en la palabra de Dios. Y esto es lo que nos va a enseñar el Salmo. Bienaventurados los perfectos de camino. Muy bien, pastor. Pues no hay nadie perfecto. Como no hay nadie perfecto, pum, cerramos la Biblia, abandonamos ya el texto porque es que no hay nadie perfecto. Así funcionan las falacias. Y así es la vida diaria del creyente en la mayoría de las iglesias. En serio. Inutilizan todo el mensaje del pastor y toda la predicación del pastor bajo el pretexto no hay nadie perfecto. Ni siquiera el pastor lo es. Entonces no prestan atención a las predicaciones, a los estudios bíblicos, a la disciplina de la iglesia, a la autoridad pastoral de la iglesia. Todo da igual. Como no hay nadie perfecto, vamos a ver. Claro que no hay nadie perfecto. Solo hubo una persona perfecta y es Cristo. Pero es que Cristo murió en la cruz del Calvario para hacerte perfecto. Glorioso intercambio. ¿Conocéis esa canción? Glorioso intercambio.
Pero es una canción basada en un principio teológico fundamental, y es que en la cruz del Calvario se realizó un glorioso intercambio. Mis pecados le fueron imputados a Cristo y la santidad perfecta de Cristo nos es imputada a los creyentes por medio de la fe. Glorioso intercambio. No soy perfecto, pero eres llamado a serlo. Para eso murió Cristo en la cruz del Calvario. Es más, ¿no sabes que en 1 Corintios, amén de otros muchos textos, especialmente en las epístolas, Pablo se refiere a los creyentes diciéndoles a los santos llamados a ser santos? Muy bien, eres santo posicionalmente desde el momento que pusiste tu fe en Cristo en la cruz del Calvario. Posicionalmente eres santo. Es decir, que si tú te mueres en este mismo instante, tú ya eres declarado santo en la presencia de Dios. Vas a las moradas celestiales con Cristo, en su gloria. Tu vida está escondida con Cristo en Dios, como dicen los evangelios. Y como también asienta Pablo en las epístolas. Igual que el ladrón en la cruz, no fue bautizado, no fue miembro de una iglesia bautista, no participó en el grupo de jóvenes, no participó en los evangelismos, no hizo un discipulado, ni básico ni superior. Estaba clavado en una cruz, ¿qué va a hacer? No hizo obras de justicia, estaba clavado en una cruz. Todo lo que hizo fue rogarle al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Posicionalmente es santo. Murió pocas horas más tarde. Es santo. Lo es. Oh, pero es un ladrón, sí, pero ha sido santificado porque puso su fe en Cristo. Amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por la fe en Cristo. Posicionalmente. Pero ¿qué ocurre? Que no todos estamos en una cruz, gracias al Señor. Seguimos aquí cada día, ¿verdad? Pues Pablo se refiere a los creyentes de Corinto, que son epístolas de corrección y disciplina, muy necesaria para la Iglesia, de todos los tiempos. Les dice a los santos, porque lo sois, a pesar de la conducta que traéis, porque las epístolas son de corrección y disciplina, como ya he dicho, sois santos, no lo olvidéis, pero estáis llamados a ser santos también. Es decir, hay una santificación progresiva. Santificación posicional, santificación progresiva. La santificación progresiva dura tanto como dure nuestra vida en esta tierra. Necesitamos leer la Escritura, orar al Señor, nuestro tiempo devocional, nuestros estudios bíblicos. Necesitamos crecer en piedad y en santidad. Ese crecimiento es el que produce en nosotros un mayor conocimiento de las Escrituras. Pero necesitamos las pruebas, las dificultades, los problemas, las enfermedades, ya sea de índole familiar, de salud, de laboral, todos los problemas. ¿Por qué? Porque son los que afirman nuestro conocimiento. Hace que la palabra de Dios realice el viaje más difícil, que solo son 30 centímetros. ¿De aquí? Aquí. Si el conocimiento se queda en un mero conocimiento estéril, ¿de qué sirve? Que yo me sepa, que yo me haya memorizado la Biblia entera y me comporte como un hijo de Satanás, ¿de qué sirve? De nada. Si yo me sé capítulos enteros de memoria, pero le doy mala vida a mi esposa y a mis hijos, soy un mal compañero de trabajo y soy un miembro díscolo de mi iglesia, siempre buscando problemas, siempre acusando el deporte nacional. El evangélico es el tiro al pichón. Si yo soy uno de estos creyentes, debería ponerme a cuentas con mi Señor. Debería humillarme delante del Señor, debería clamar por mi propia salvación y debería iniciar cuanto antes mi proceso de santificación progresiva. Cuanto antes, porque los creyentes no estamos para dividir iglesia, estamos para hacernos crecer. Estamos para apoyarnos los unos a los otros, para consolarnos y fortalecernos los unos a los otros. No impulsando la iglesia a la mundanalidad, sino ayudando a que los creyentes estemos seguros y nos sintamos seguros juntos, en la comunión y en un vínculo de santidad. Yo no hago caer a un hermano y ese hermano no me hace caer a mí. Yo cuido la santidad de mi hermano y mi hermano con su conducta, con sus palabras, me ayuda en mi propia santidad. Gracias, porque yo no lo había visto. Gracias por decirme esta conducta, por advertirme de la otra. Oye, gracias por avisarme de esto. Gracias. Pero no nos gusta que nos señalen, porque tampoco sabemos señalar. Nadie nos ha enseñado a señalar de manera correcta y santificada. Pero la Iglesia está para permanecer en el camino de santidad. Todos nos apoyamos a todos en el camino de santidad. Queridos jóvenes y queridas jóvenes,
Si el joven o la joven que habéis puesto vuestros ojos en él no os ayuda en vuestro camino de santificación, mirad hacia otro lado. Seguid buscando. Esto es como los premios de los chicles. Sigue buscando. Sigue. Si no te ayuda en tu santidad hoy, no lo va a hacer mañana. Si no te ayuda en tu santificación progresiva hoy de solteros, no lo va a hacer de casados. Si no le gusta el culto hoy, no le va a gustar mañana. Si se queja hoy y critica a todos hoy, lo va a seguir haciendo mañana. ¿En serio eso es lo que tú quieres? ¿A un criticón, a una criticona a tu lado todos los días hasta que la muerte os separe? Felices los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? No veamos la falacia, no creamos la falacia de es que no hay nadie perfecto. No. El texto es muy claro. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. Ese es el significado. Los que andan, los que practican la palabra de Dios. El concepto bíblico de sabiduría no es el concepto del mundo de sabiduría. El mundo tiende a tener por sabios a las personas que almacenan mucha cantidad de datos en su mente. Bíblicamente eso no es sabiduría. Eso es tener buena retentiva, buena memoria. Excelente. El sabio bíblicamente es la persona que es capaz de vivir la palabra de Dios en su vida diaria. Ese es auténticamente sabio. La sabiduría en términos bíblicos es andar en la ley de Jehová, practicar la palabra de Dios, ser capaz de discernir el mundo que nos rodea a la luz de la palabra de Dios, tomar las decisiones siendo motivados, inspirados y dirigidos por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. No, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo sé que en el libro de Proverbios dice esto, y yo sé que los evangelios dice esto otro mi Señor Jesucristo, y yo sé que las epístolas dice esto, por lo tanto no voy a mantener esas relaciones que tú quieres, lo siento, no puedo. ¿Por qué? Porque estoy pensando, razonando y decidiendo a la luz de la palabra de Dios. Por eso necesitamos crecer en la palabra de Dios, y necesitamos andar. ¿Por qué? Porque somos, entendamos el texto, posicionalmente perfectos, pero llamados a ser perfectos. Posicionalmente santos, pero llamados a ser santos. Es decir, posicionalmente, si yo me muero, gracias a la obra de Cristo en la cruz, he sido revestido por su santidad y yo me presentaré delante del Padre perfecto. Pero mientras yo tenga vida y esté en este cuerpo, estoy llamado a vivir un proceso de perfeccionamiento, de crecimiento, de santificación. Así que, observemos lo siguiente, la felicidad de los que guardan la palabra de Dios. Los que la guardan es un ejercicio que se está realizando, es una realidad, es una actividad que se está realizando, no que ya está lograda. No, yo ya he estudiado todo lo que tenía que estudiar, no voy a estudiar nada más. No voy al estudio bíblico porque no tiene nada que enseñarme. No voy a aprender, yo estoy para enseñar, no para aprender. Gran error, y más adelante veremos por qué. Pero es un gran error. El creyente desde su conversión hasta la gloria, con 90 y pico de años o 100 y pico de años que lleguemos en la misericordia del Señor, el creyente siempre está aprendiendo. La vida eterna es el conocimiento de Dios. En esta frase queda sintetizado que es imposible en estos años aprender de Dios todo lo que necesitamos saber, todo lo que queremos saber. Es imposible. Llevo 40 años en los caminos del Señor, pues son pocos a la luz de la eternidad, ¿sabes? Son pocos 40 años. Si tienes la vida eterna, 40 años, eres un chavalito, eres un niño, necesitas más. Llevo 80 años en los caminos del Señor. Amén, gracias al Señor. Pues aún tienes toda una eternidad por delante. Por lo tanto, si nos encontramos a alguien que en algún momento de su existencia dice yo ya he estudiado suficiente, yo no necesito más estudios, no necesito más campamentos, no necesito más... prediquémosle el Evangelio. Que vuelva a los rudimentos de su fe, que vuelva a los pies de la cruz de Cristo, que baje su ego y su soberbia y que piense que la vida eterna es el conocimiento de Dios. Por lo tanto, es imposible, es una muestra de necedad y de soberbia decir yo ya sé lo suficiente, yo no tengo nada más que estudiar. Es más, a todos los teólogos mayores que he conocido, y son teólogos que ya se pasan de los 80 años, aunque no lo quieran reconocer, la edad que tienen, lo que más he aprendido de ellos, de estos maestros en teología, PhD y todo este tipo de grados que tienen, es su humildad.
No voy a dar nombres propios porque son humildes. Pero ese es el mejor ejemplo que yo he podido aprender de estos siervos. Sin embargo, teólogos jóvenes que se han graduado hace 8 o 10 años caminan por la vida sin tocar el suelo, ¿sabes? No manchan los zapatos. Pide cita con mi secretaria y ya veremos si puedo... No. Qué preciosidad sentarte con un hombre de 80 años y dejarle hablar. Hazle preguntas, escúchale. Y eso es lo que he aprendido de todos los mejores maestros, podría dar nombres propios. Es su humildad, comer con ellos, cenar con ellos y dejarles hablar. O que te hagan una pregunta, dejar que ellos se interesen por ti. Su humildad. Donde verdaderamente el proceso de santificación y de conocimiento bíblico se hace visible y permanente es en la humildad. Mayor conocimiento bíblico, mayor experiencia de Dios, mayor humildad. El que va por ahí paseando sus grados, sus maestrías, sus títulos, manteniendo a la gente alejada, con más galones en la chaqueta que un general de Corea del Norte, no. Tendrás estudios, pero espiritualmente estás en pañales. Los perfectos de camino son los que están andando el camino. Ahí está, en la propia frase, estamos en un proceso de crecimiento, perfeccionamiento, madurez. Por lo tanto, son los que están andando en la ley de Jehová, los que están poniendo en práctica la ley de Jehová. La felicidad está relacionada directamente con la vida obediente a la palabra de Dios. Bienaventurados los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. La felicidad está relacionada con los que atesoran la palabra de Dios con la intención de ponerla en práctica cotidianamente. Atesorar es una palabra importante. Atesorar es convertir algo en tu tesoro, que tú entiendas que ese es tu tesoro. Atesorar la palabra de Dios, hacer que la palabra de Dios sea tu tesoro, tu posesión más valiosa, lo que tiene más valor. No hay ninguna otra posesión. Amo más mi Biblia que mi coche, mi Biblia que mi casa. La Biblia es esa posesión sin la que no irías a ninguna parte. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Si lo primero no es la Biblia, vamos mal. Atesorar, que es algo que a los esposos se nos pide de nuestras esposas, en Proverbios. Atesorar a nuestras esposas, ver a nuestras esposas como nuestro tesoro, como aquello que viene de parte de Dios que tenemos que cuidar, proteger. ¿Por qué? Porque es nuestro tesoro. Yo no veo a nadie que abra la libreta de ahorros y vaya por ahí despilfarrando el dinero ahí, porque es su tesoro, lo necesita para todo, para comer, para vivir, para pagar todos los gastos. Necesitas tener tu pequeño tesoro. Muy bien, pues tampoco trates así a tu esposa, ni a tus hijos, ni mucho menos a la palabra de Dios. Si es tu tesoro, lo cuidas. Hay gente que tiene cajas de seguridad en sus casas. Yo no me hace falta. El único oro que hay en mi casa es este, lo llevo puesto. No hay nada más. Pero sí conozco a otros que tienen, y tienen mucho, y tienen cajas de seguridad. Allí tienen su tesoro. Si tú tienes un tesoro y lo guardas en una caja y debes atesorar a tu esposa, ¿cómo la guardas? ¿Cómo la cuidas? ¿Cómo la proteges? Si la palabra de Dios tienes que guardarla, si tenemos que guardar los testimonios de Dios como aquel tesoro que es lo más valioso para nosotros, ¿dónde lo guardamos? ¿Cómo lo guardamos? ¿No es la palabra de Dios nuestro tesoro? Si necesitáramos la palabra de Dios para comer, iríamos allá todos los días, ¿verdad? Si nos acostumbráramos a guardar los euros entre cada página, nos leeríamos la Biblia entera, ¿verdad? En 3 meses, porque habría que ir todos los días a sacar billetes. Buena técnica. Pero no saques el billete si primero no lees, ¿eh? Primero se lee, después se saca el billete. El punto es que es tu tesoro, siempre vas al tesoro y vas tomando del tesoro. Porque cuando contemplas tu tesoro, cuando sabes que lo tienes, cuando sabes que es tuyo y que está a buen recaudo, eres feliz con la palabra de Dios, con tu esposa, con tu familia, con tus hijos. Ese es tu tesoro. Pues bien, son felices los que ponen en práctica la palabra de Dios y son felices los que guardan los testimonios, los que lo guardan.
la palabra de Dios. Y además con todo el corazón le buscan. No buscan de todo corazón satisfacer sus deseos, sus anhelos, sus avaricias y sus codicias. Lo que más buscan, aquello más importante, es Dios en sus vidas. ¿Por qué? ¿Queremos otra evidencia acerca de los perfectos, de los que andan en la ley del Señor, los que guardan su testimonio, los que de todo el corazón le buscan? ¿Queremos contemplar una evidencia de que un creyente es un auténtico creyente? Versículo 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Evidencia. Esa es la evidencia de que somos auténticos hijos de Dios. Pero vemos que es consecuencia de guardar la palabra de Dios. Es consecuencia. El que guarda la palabra de Dios no anda en camino de iniquidad. Es por eso que en el Ministerio de Prisiones podemos conocer a pastores narcotraficantes. ¿Cómo puede ser eso? Espera, que me revienta la cabeza. Pues sí, eran pastores y al mismo tiempo estaban narcotraficando. Sí, señor. No, eso no puede ser. Ya sé que no puede ser. Doy fe que no puede ser. Pero hemos llevado el cristianismo a un punto de hipocresía y de falta de sustancia que hay quien cree que no, pero es que el Señor me limpia de todo pecado, así que lo que yo haga el Señor me perdona. No, disculpa, estás pecando de una manera consciente y estás delinquiendo. No, pero yo hablo en lenguas. Y te impongo las manos, mira, si me las impones no voy a hablar en lenguas. Doy fe también. ¿Cómo el Espíritu Santo es capaz de hacer que tú hables en lenguas y no hacerte huir del pecado que es el narcotráfico? Por favor. Por lo tanto, las evidencias. No creamos las apariencias, evidencias. Porque la palabra de Dios habla todo el tiempo de evidencias, no de autopercepción. Yo me autopercibo y autodetermino, yo soy un hijo de Dios, yo soy creyente y yo me hago firme en mi convicción y en mi decisión. No, evidencias. Obedezco la palabra de Dios, con todo el corazón busco a Dios, guardo la palabra de Dios, por consiguiente no vivo, no camino en iniquidad y ando en los caminos de Dios. ¿Por qué? Versículos 4 y 5, porque el deseo responsable del que guarda la palabra de Dios. El que guarda tiene este deseo dentro de él. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Cuándo nos vamos a convencer de que la palabra de Dios no es opcional? Es obligatoria. Porque es Dios el que habla, y Dios habla con toda autoridad. Cuando Dios dice que los fornicarios, los adúlteros, los que se acuestan con hombres, los afeminados, etcétera, etcétera, toda esa larga lista, no entrarán en el reino de los cielos, eso no es opcional. Eso es el juez emitiendo sentencia. Por consiguiente, si yo incurro en alguna de estas conductas y algo de esto aflora en mí, tengo que ponerme a cuentas con mi Dios en arrepentimiento y fe. No hay otro camino, porque Dios no va a cambiar su palabra para moldarla a mi gusto y a mi opinión. Por mucho que yo ore, jamás voy a ver que un versículo cambia. Supongamos, no es el caso, que me encanta la cerveza y yo quiero seguir bebiendo, y bebiendo abundantemente, porque me gusta reír con los amigos. Por mucho que yo ore, los versículos que hablan en contra del alcoholismo no van a desaparecer de mi Biblia. Por mucho que yo declare y decrete, esos versículos no van a desaparecer de mi Biblia. Jamás Dios va a bendecir mis borracheras, jamás. Por consiguiente, no me queda otra que humillarme delante de Dios y confesar mis borracheras y ponerme a cuenta con Dios y dejar esa conducta que es impropia de los hijos de Dios y de los que guardan su palabra. Así que los versículos 4 al 5 tenemos el deseo responsable del que guarda la palabra de Dios. En primer lugar, versículo 4, reconocemos la autoridad de Dios cuando habla en su palabra revelada. Reconocemos que Dios cuando habla son mandamientos divinos, tal y como lo tenemos también en Deuteronomio 6, del 1 al 9. Dios no habla de manera opcional. Jamás hemos visto a Cristo ni a ninguno de los profetas advirtiendo del castigo que va a venir de la presencia del Señor. Bueno, pero creer si queréis, Si queréis, es opcional, no quiero molestar. Que sepáis que sois pecadores, pero si os molesta, tranquilos, no le deis mucha importancia. Si os autopercibís no pecadores, no lo sois. Jamás vamos a encontrar eso en las Escrituras. Jamás.
Dios habla proposicionalmente, es decir, que cuando Dios afirma algo, eso es y no hay más. El verdadero Hijo de Dios busca agradar a Dios, versículo 5, busca agradar a Dios. Y observemos cómo este versículo también desgrana ese deseo de agradar a Dios. ¿De qué forma el verdadero Hijo de Dios busca agradar a Dios? En primer lugar, busca conocer la voluntad revelada de Dios, busca escudriñarla. ¿Qué ha dicho Dios? Algunos que dicen, no, es que la Biblia no dice nada de eso. Sí que lo dice, pero nunca te has parado a buscarlo y nunca te has parado a escudriñarlo. Igual que el que a mí me decía y me rebatía que la Biblia no habla de la drogadicción. Claro que habla, lo que pasa es que no te interesa. Te gusta seguir en tu trapicheo y en tus consumos. Pero el auténtico Hijo de Dios busca conocer la voluntad revelada de Dios. Desea ser transformado por la palabra de Dios. Tiene una perspectiva futura de las cosas, es decir, sabe que va a ser escudriñado por Dios, va a ser examinado y juzgado por Dios. Y sabe también que si es creyente, en el tribunal de Cristo va a recibir galardón o pérdida de galardón. Porque en el tribunal de Cristo tenemos las dos cosas. Hay quien dice, no, en el tribunal de Cristo recibiremos galardones. ¿O no? Porque, ¿qué referencias tenemos del tribunal de Cristo? Según de Corintios 5:10, ¿es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme hayan sido sus obras? Apocalipsis 22:12, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme hayan sido sus obras. ¿Qué es lo que no entendemos de estos versículos? Que si tú te autopercibes creyente, y lo eres, pero eres una nota discordante en la iglesia porque en lugar de fomentar la comunión y la santidad te dedicas a la guerra, ¿qué galardón te va a dar el Señor? ¿Te va a premiar que hayas destruido la iglesia? ¿Te va a premiar que hayas fomentado el pecado en la iglesia? ¿Te va a premiar, te va a dar un galardón por haber sido un mal padre, un mal marido, un creyente negligente? No. El Cristo no premia el pecado ni la conducta negligente. Ahora bien, ¿te has esforzado el doble porque además de tu jornada laboral te has dedicado a cuidar a tu esposa y ayudarla en lo que tenías en la mano? ¿Te has madrugado especialmente para ayudar a tus hijos? ¿O te has quedado hasta tarde para ayudar a tus hijos en sus estudios, en sus zozobras? ¿Has sido una muleta idónea para tus hijos en sus dudas? ¿O le has sacudido a tus hijos al pastor y a los líderes? Si tiene dudas, que ya le atienda a otro. ¿Realmente crees que en el colegio y la universidad le van a enseñar a temer a Dios? No lo van a hacer. ¿Le van a enseñar a ser un buen hombre y una buena mujer? No lo van a hacer. Les van a imponer por la fuerza las falacias de la Agenda 2030. Falacias, todas ellas, no se libre ni un punto. No lo van a hacer, es tu responsabilidad como padre, tu responsabilidad como madre. Cuidar tu matrimonio, cuidar a la familia, cuidar a tus hijos. ¿Lo has hecho? Porque si lo has hecho quitándote horas de sueño, de descanso, de ver el fútbol, o las motos, o la Fórmula 1, o de todo a la vez, porque yo lo veía todo en mis tiempos. Pero ¿te has quitado de eso para atender a tu esposa con cariño? ¿Te has quitado de todo eso para atender a tus hijos? Sí. En el tribunal de Cristo, Dios va a recompensar eso. ¿Has creído en Cristo aunque tu familia inconversa te haya puesto al margen? ¿Haya pasado de ti? ¿Te haya dado una patada? ¿Has perdido un trabajo porque tu jefe te estaba apremiando para que incurrieras en un pecado, en una ilegalidad, y tú preferiste perder el trabajo a incurrir en esos delitos? ¿Has sufrido el descrédito por mantenerte fiel? ¿Y si hay un movimiento en la iglesia que está llevando a la iglesia a la herejía y tú te has mantenido fiel y te has ganado los desprecios y los insultos de un cierto grupo? Todo ese desprecio, Cristo lo va a recompensar, porque has sido fiel y fiel hasta la muerte. ¿Te ha costado mucho mantenerte fiel como padre, como esposo, etcétera? ¿O como esposa, como madre? Cristo te va a recompensar tu esfuerzo por no caer, tu esfuerzo por cuidar a tus hijos, tu esfuerzo, tus desvelos, Cristo los va a recompensar. Incluso la pérdida de familiares, porque nos hemos convertido, ya no somos católicos o ya no somos ateos, que es lo tradicional en la familia. Yo soy el primer cristiano en mi familia y eso me ha llevado a que mi familia me abandone y no tengo a quién recurrir. No se quieren juntar conmigo en Navidad porque es Navidad y yo les voy a hablar de Cristo y ellos no quieren. Tranquilo, ese sufrimiento es para la gloria de Dios. Cristo en su tribunal lo va a recompensar, pero recompensa lo bueno, Si alguien tiene pensado recibir un galardón por ser un mal padre, un mal marido, un mal creyente, un mal compañero de trabajo,
Eso Cristo no lo galardona. Pero tener en nuestra conciencia que vamos a ser examinados por Dios nos lleva a vivir nuestra vida de esta manera piadosa. ¿Por qué? Porque ni la felicidad ni la vergüenza dependen del dinero, ni dependen de las circunstancias, ni dependen de la opinión. La felicidad entraña que nuestra fidelidad a Dios, cueste lo que cueste y en medio de todo sufrimiento, Dios a su debido tiempo lo recompensará. No, tú encargaste que fuesen muy guardados tus mandamientos, versículo 5, ojalá fuesen guardados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá yo tuviera una vida obediente a tu palabra, porque entonces yo no sería avergonzado. Perdemos apoyo, perdemos familia, nos insultan por ser fieles, perdemos un trabajo porque no queremos incurrir en ningún delito. No te preocupes, Dios va a recompensarlo, porque la vergüenza no es perder un trabajo, la vergüenza no es tener menos dinero, la vergüenza es, ¿te has mantenido fiel a tu Señor? Sí o no, Él te recompensará, tranquilo. No, es que me insultan, da igual, aférrate al Señor, aférrate a los creyentes, aférrate a la familia que tenemos en Cristo. Porque dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. La vergüenza no es delante del mundo que me reconozcan mi esfuerzo por mantenerme fiel. La vergüenza es que debo atender todos los mandamientos porque el que me recompensa es el Señor, no el entorno. A lo mejor vivimos en un entorno ya está depravado, que nos están induciendo a pecar y a ser permisivos con el pecado, y tenemos que decir, no, señores, no, me planto, sigo en mis 13, me planto, no voy a tolerar este pecado. Entonces te ganas el descrédito. Bueno, pero el que lo tiene que premiar es el Señor, a quien tengo que temer es al Señor. Que yo esté obedeciendo la palabra del Señor es lo que es el fiel de la balanza, es si voy a ser avergonzado o no. La vergüenza no es que me insulten aquí, o que yo pierda un puesto de trabajo aquí, o que yo pierda dinero aquí. Lo que me avergüenza es llegar a la presencia de Cristo y que para mí no haya galardón. Porque en justicia el juez, que es Cristo, dice, no lo mereces. Sabes que has sido negligente. Pero es que esta misma vida espiritual, piadosa, genera beneficios netos y además adoración. Los beneficios del que guarda la palabra de Dios, versículos del 6 al 8, el primero es que no pasará vergüenza, la vergüenza del desobediente, en aquel juicio que de verdad importa, que es el juicio de Cristo en su tribunal. En el versículo 42 de aquí del Salmo 119, porque así va a poder responder a los burladores. Cuando nos hagan burla, porque no hemos querido incurrir en el pecado de otros, sea cual sea el pecado al que nos quieren inducir, no pasa nada. Yo confío en Dios. Yo confío en la palabra de Dios. Y verás que cuando tú y yo muramos, cuando tú estés en el gran trono blanco y yo en el tribunal de Cristo, veremos quién pasa vergüenza, si tú o yo. Ya lo veremos. Y si los dos estamos en el tribunal de Cristo, ya veremos quién pasa vergüenza de los dos. El que recibe galardón por haberse esforzado y con sufrimiento hasta el final para ser fiel a Dios, o el que de una manera totalmente displicente desobedece la palabra de Dios porque le da la gana de desobedecerla y no someterse a ella. Además, los enemigos no tendrán nada que decir de él. Es mejor que nos llamen Flanders, que nos pongan motes por seguir fieles a Dios, que por todo lo contrario. Por llamarnos creyentes y vivir como hijos de Satanás, eso es lo que nos tiene que avergonzar. Pero que nos hagan burla por ser piadosos, por esforzarnos en santidad, eso nos tiene que dar igual. Y sé que es duro y vamos a sufrir, pero especialmente los que estáis en el instituto y en las universidades, asumamos que la burla de nuestros enemigos es el pan de cada día. Y es lo lógico en los hijos de perdición y en los hijos de la condenación. Es normal. Pero el que ríe último no es el que ríe en la puerta de la universidad o en el transporte riéndose de ti porque no sales, no fumas, no bebes y no vives la vida de depravación que ellos viven. Cuando ellos estén a las puertas del infierno y el Señor esté consolando tus lágrimas, entonces verás que los que tienen que pasar vergüenza son ellos y no tú. Hiciste lo correcto.
Diste testimonio en un mundo en tinieblas de que eres una hija de Dios o eres un hijo de Dios, al coste de sus burlas, pues ese sufrimiento no es gratuito. Dios lo recompensa. Versículo 7. Una vida de santidad provoca en el creyente adoración aceptable por Dios. Una adoración que Dios acepta. Isaías capítulo 1. Vemos que Dios rechaza la adoración, los sacrificios y las oraciones de Israel. ¿Por qué? Porque están ofreciendo sacrificios, adoración, reuniones, fiestas solemnes, pero son pecadores paganos. Sirven al Dios de Israel en el templo, pero los atrios del templo tienen otras estatuas, tienen paganismo por todos los lados, hasta los atrios del templo, tienen estatuas paganas y sirven a los Baales y a otras deidades. Dios no es un Dios más en medio de muchos otros. Dios es el único que existe. Dios rechaza los cultos, las adoraciones, alabanzas y ofrendas que no son dadas para su gloria en santidad. Algunas de estas reuniones donde van incluso no creyentes y allí les tienes bailoteando y ojos entre cerraditos y aquí cabemos todos, pues si cabemos todos algo pasa, porque en el cielo no vamos a entrar todos. El camino ancho no conduce al cielo, conduce a la perdición. El camino que conduce a la salvación es angosto. Es angosto. Dios rechaza ese tipo de cosas porque no son ofrecidas en santidad ni en verdad. Juan capítulo 4, conversación con la mujer samaritana. El Padre busca adoradores, no aduladores, adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Si no está el Espíritu Santo, si no hay verdad, no hay adoración. Eso no sirve a Dios. Y en todo derecho rechaza el culto, rechaza la fiesta, rechaza las ofrendas, rechaza ese tiempo, porque no le estamos adorando en espíritu y en verdad. Te alabaré con rectitud de corazón. ¿Y esto cuándo es? ¿Cuando yo me autodetermino recto? No, cuando aprendiere tus justos juicios. Esa es la segunda parte de la frase. Versículo 8, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El creyente cuenta con la seguridad de ser un ciudadano divino. Yo pertenezco a mi Dios, yo soy pueblo de Dios, formo parte del pueblo de Dios. Él es mi dueño, Él es mi rey, nadie puede. Yo soy una oveja de su rebaño, nadie puede arrebatarme de su mano. Dios es todopoderoso para guardarme hasta el final. Los incrédulos no tienen certeza sobre su salvación. Los incrédulos solo pueden esperar en base a la gracia de Dios cuando se presentan en arrepentimiento y fe delante de Él. Pero si no tienen un encuentro personal con Cristo, no tienen certeza de salvación. No se saben redimidos, no se saben limpiados de todo pecado. ¿Qué seguridad hay en un incrédulo? Ninguna. ¿Y a nosotros qué nos tiene que importar la opinión de un incrédulo? Nada. Simplemente sorteemos el bache para presentarles el Evangelio de Cristo. Con más paciencia, con más cariño, como quieras. Pero presentémosles el Evangelio de Cristo. Porque si no, entre algodones les vamos llevando a la condenación eterna. Y eso es nuestra negligencia. Así que tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El Señor no nos va a dejar cuando somos suyos, cuando vivimos para su gloria, cuando vivimos guardando su palabra, cuando hemos hecho de su palabra nuestro tesoro, cuando estamos viviendo cada día para obedecer la palabra de Dios. No nos va a dejar. ¿Por qué? Porque estamos evidenciando con nuestra conducta que somos suyos. Nos estamos comportando como ciudadanos del cielo. Hablamos el idioma del cielo, pensamos como el cielo piensa. Nuestro corazón está, los actos volitivos de nuestro corazón están embargados de la palabra de Dios y del amor de Dios y de santidad a Dios. Somos ciudadanos del cielo. Así que da igual el sufrimiento, las burlas, la persecución. El Señor no nos va a dejar. ¿Por qué? Porque vivimos guardando su palabra. Segundo párrafo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La segunda falacia es que los mayores pasan del párrafo. Como no soy joven. No. Da igual que seas hombre o mujer. Da igual que tengas más años en el DNI o menos. Porque a la luz de la eternidad todos somos jóvenes. A la luz de la eternidad, si tienes la vida eterna por delante, todavía, da igual que tengas 50, 80, 90 o 106 años. Eres joven, aún estás iniciando el camino. Así que esto es para ti. ¿Quieres limpiar tu camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra,
Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Qué compromiso tan inmenso con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios santifica al que la guarda. La palabra de Dios santifica al que la guarda. Y esto lo tenemos desde la primera frase. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Los jóvenes, se supone que tenemos toda la vida por delante. Cualquier accidente, se nos acabó la vida. Cualquier enfermedad, también. Pero supongamos, desde el punto de vista del mundo, que tenemos toda la vida por delante. Cuanto antes nos corrijamos, mejor. Cuando antes comencemos nuestro proceso de santificación, mejor. Porque así nos vamos a evitar un montón de problemas, un montón de consecuencias negativas y de sufrimiento como consecuencia de nuestro pecado. Pero eso, los mayores no tienen permiso para pecar. No, eso es para los jóvenes. Yo ya entiendo las cosas de otra manera. Bueno, ¿y qué pasa? Que antes de los 50 puedes pecar y después antes de los 50 no se puede pecar, pero después sí. Después de los 50, ser un malediciente, ya se puede ser malediciente. No se puede. No se puede. Así que no usemos la edad como justificación para el pecado. Entendamos que si queremos limpiar nuestro camino, que es poesía, si queremos limpiar nuestra vida, nuestra forma de vivir el mundo, necesitamos guardar la palabra de Dios. Es una respuesta exacta, concreta, concisa. La respuesta correcta no es simplemente la palabra. ¿Con qué limpiar al joven su camino? ¿Con la palabra? No. Con guardar la palabra. Gramaticalmente y hermenéuticamente vamos a ver que los verbos son la palabra más importante de cualquier lengua y de cualquier idioma. Indica la acción, el tiempo de la acción, el sujeto de la acción. Es que la palabra el verbo es la palabra clave. Imaginaros que tengo un catarro importante, tengo los pulmones encharcados, tengo ya un principio de neumonía grave, y el médico me dice, mira, tienes que comprar este jarabe, llévalo contigo a donde vayas, ¿eh? Es un jarabe muy importante, tenlo contigo, 3 veces al día, no te olvides de tu jarabe. Y yo vuelvo 10 días más tarde. Y vuelvo con una neumonía ya asentada. No he mejorado nada, es más, estoy peor que antes. Hombre, pero ¿cómo estás peor? Si yo te he dado el jarabe, sí. Y lo he comprado, He comprado el jarabe. Y lo he tenido conmigo 3 veces al día. ¿Y cómo estás así? Bueno, es que no me lo he tomado. ¿Cómo que no te lo has tomado? Lo mismo ocurre con nuestra Biblia. Si la tenemos, pero no la tomamos, no estamos tomando el medicamento. No nos estamos tomando aquello que nos produce sanidad, aquello que nos alimenta el alma, aquello que nos mantiene limpios, santos, puros para nuestro Dios, aquello que nos da elementos para conducir nuestras vidas. Tener la Biblia cogiendo polvo no nos santifica. Tomar la palabra de Dios es lo que nos santifica. Y ese es el significado literal de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. El pan se come, la palabra también. Si no comemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a salir santificados? Así que con guardar la palabra, con guardarla. ¿Y cómo se guarda la palabra de Dios? Versículo 10, buscando a Dios sin desviarse de su palabra. Y esto es un objeto muy importante. Es una acción muy importante, buscar a Dios donde está, no donde no está. Busca en tu interior. No, busca en tu interior, no. Sé fiel a ti mismo. No. ¿Cómo que busca en tu interior y sé fiel a ti mismo? Si busco en mi interior voy a haber pecado. Y si soy fiel a mí mismo, como nací pecador, voy a seguir siendo pecador toda mi vida. Tendré que buscar a Dios donde está, que es en su palabra. Y tendré que ser fiel a Dios, porque Él ha enviado a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. Nada de buscar en mi interior. Nada de ser fiel a mí mismo. Busca a Dios donde está. Y está en su escritura, la revelación especial de Dios. La palabra de Dios es la palabra, es la revelación de Dios, es lo que yo necesito, todo lo que podemos saber con certeza con respecto a Dios está en su palabra, no en meditaciones trascendentales con los ojos entreabiertos, la musiquilla, un cierto bailoteo y ya que me mareo y
dame una silla, una butaca, que me siento y me recuesto y entro yo en ensoñaciones y visiones. No, está aquí. No necesitamos más experiencia extraña, simulando un fuego falso, cuando tienes a Dios hablándote. No tengo necesidad de imaginarme a mi esposa, imaginar qué me diría. No tengo necesidad. ¿Por qué? Porque la conozco, porque me casé con ella y no hay nada mejor que estar con ella. No tengo que imaginarme lo que me diría, porque me lo va a decir aunque no se lo pregunte. Me lo dice. Con Dios es lo mismo. No imaginemos lo que nos diría, porque ya nos lo está diciendo. Prestemos atención, abramos las orejotas bien, para estar bien atentos a lo que Dios dice, y dejémonos de imaginar lo que diría, porque entonces caemos en esas falacias de no, pero yo creo que Cristo esto no, y yo creo que Dios no, porque como Dios es amor, y caemos en teodicias, caemos en conceptos pseudo-teológicos, los asimilamos políticamente correctos, comúnmente creídos, y los asimilamos como ciertos, pero no tienen nada que ver y son auténticas herejías bíblicas. No tengo que imaginarme lo que Dios diría porque Dios ya habla. Lo que tengo que hacer es escuchar. Yo no quiero imaginarme que mi mujer me dice te quiero. Quiero estar con ella para que me lo diga. Porque sé que cuando yo esté con ella, ella me lo va a decir. Ella no tiene que imaginarse que yo le voy a decir algo. Sabe que solo con estar conmigo yo se lo voy a decir. Sabe, solo con estar yo se lo voy a decir. Y lo más hermoso es que se lo digamos cuando no lo esperen. No hay nada más precioso que sorprender con este tipo de detalles. Dar las gracias en aquellas acciones donde normalmente no damos las gracias. Damos por hecho que hay que poner la mesa. Bueno, pues hay que ponerla. Sí, bueno, pero tú la has puesto y viene y te da las gracias y muestras. Oye, pues gracias. Oye, pues gracias por ayudarme en esto. Anda, iba a planchar yo, pero ya está planchado. Gracias. Darte cuenta y reconocer cada detalle, cada motivo de gratitud. Lo mismo con Dios. Si para cuidar nuestro matrimonio tenemos que prestar atención a cómo cuidamos a nuestra esposa y los cuidados que recibimos de nuestra esposa o de nuestro esposo, para estar atentos y darle las gracias por todas y cada una de las cosas que hace, como gratitud, como un elemento de cuidar nuestra relación familiar y matrimonial con nuestra esposa, cuanto más con Dios. Y seguir el Salmo 23. Alma mía, piensa, recapacita en todos los beneficios que has recibido de tu Dios. Tenemos más motivos que agradecer a Dios. Por eso, muchas veces las depresiones son un exceso de ego y un exceso de soberbia, que nos hace caer en el victimismo, porque nos hace no ser conscientes de cuántos motivos de gratitud tenemos para darle las gracias a Dios, y nos centramos en nosotros mismos, viéndonos el ombligo, porque aquello que deseamos no logramos satisfacerlo. En lugar de ver a Dios, nos vemos el ombligo. ¡Pac! Error. Necesitamos buscar a Dios sin desviarnos de su palabra. Segundo, huyendo del pecado en obediencia a su palabra, versículo 11. Tercero, aprendiendo con deseo más de su palabra, versículo 12. Y proclamando a otros su palabra, versículo 13. Y disfrutando de la obediencia a su palabra, versículo 14. Reflexionando y observando con atención la palabra de Dios, versículo 15. Y no olvidando ninguna parte de la palabra de Dios, versículo 16. Entonces, ¿cómo limpiará el joven su camino guardando la palabra de Dios? ¿Cómo se guarda? Aquí tenemos estos principios. Así se guarda. Busca a Dios sin desviarte de tu palabra. Huye del pecado en obediencia a su palabra. Aprende con deseo más de su palabra. Proclama a otros la palabra de Dios. Disfruta del acto de obedecer la palabra de Dios, de incorporar la palabra de Dios a tu vida diaria. Reflexiona y observa con atención la palabra de Dios. Y no olvides ninguna parte de la palabra de Dios. Así es como se guarda la palabra de Dios. Y los principios están aquí. Solo tenemos que aplicarlos, nada más que esto. No necesitamos que venga un estratega con unas ideas nacidas del marketing, como tuve a un líder en una organización misionera, que os voy a dar un curso para la evangelización, para la próxima campaña, que tal y que cual. Y como había recibido un curso en una compañía de seguros, él tomó nota de aquel curso y nos lo enchufó en el ministerio, con calzador, obviamente, porque no había ni un versículo ni medio.
si era de una agencia de seguros para vender más seguros. Y él pretendía que predicáramos el Evangelio haciendo clientes para la aseguradora. No, señor, el Evangelio no funciona así. Pero aquel hombre, allí durante 1 hora y pico, digo, no hemos abierto la Biblia, te has dedicado aquí a conceptos que son del marketing. No necesitamos eso. No necesitamos experiencias extrañas de una pseudo espiritualidad engañosa. Aquí tenemos cómo se guarda la palabra de Dios. Busca a Dios, huye del pecado, aprende más de su palabra con deseo, proclama a otros su palabra. Por eso que el proclamar la palabra de Dios forma parte del aprendizaje. Y además, disfruta de lo que... Ay, es que si me hago cristiano, ahora tengo que dejar de beber, tengo que dejar de emborracharme, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar esta conducta. No, disfruta de la obediencia, disfruta del camino de santificación, disfrútalo. Entiende que ahora eres un ciudadano del cielo, entiende que nuestra vida es distinta y necesitamos pensar y decidir de manera distinta. Y si vas a reflexionar, déjate de las filosofías y teologías de Instagram y de TikTok. Porque cuando el pastor se suba al púlpito no le puedes hacer scroll. Pero nos gusta, 30 segundos. ¡Uy, ha dicho algo! Scroll. Entonces, no, uy, el pastor ha dicho algo y estamos así y dice, no, por más que le des al dedito, yo voy a seguir allí. Y voy a seguir predicando la palabra de Dios y de aquí no me voy a mover. Dios no se amolda a nosotros, más nos vale amoldarnos nosotros a Dios. Si no, tenemos todas las de perder. Y además, no olvides ninguna parte de su palabra. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Es un compromiso. La voluntad del auténtico creyente está en seguir, en guardar la palabra de Dios. Tercer párrafo, la palabra de Dios llena la oración y el corazón del que la guarda. Se sabe mucho del corazón de un niño cuando lees la carta a los Reyes Magos o a Papá Noel. No porque yo lo estimule en mi hija, sino porque ya vienen del cole con la carta escrita. Cuando tú ves lo que piden, tú puedes ver si es más materialista o menos. Si piden cosas para papá y para mamá, pues solo para ellos. Si buscan los juguetes más caros o los más económicos porque saben la economía familiar. O si te piden auténticas locuras porque todavía creen que los Reyes Magos no son los padres. Y que pueden pedir algo de 500 euros porque se lo van a dar. Y después tenemos la responsabilidad del padre que se endeuda para satisfacer al nene con algo de 500 euros dejando la economía familiar a 2 velas. No, así tampoco, ¿verdad? Pero se sabe mucho de un niño cuando ora. Lo mismo pasa de los adultos. Cuando tenemos oraciones que parecen la lista del Mercadona, vamos mal. Cuando todo es pedir, vamos mal. Si no tenemos una oración ordenada, primero, adoración. ¿Quién es Dios? Segundo, alabanza. ¿Cuántos motivos tengo para dar gracias al Señor por todo lo que ha hecho? Tercer lugar, confesión de mis debilidades y pecados. Cuarto lugar, la reafirmación de mi fe cuando oro en el Señor. Decirle al Señor por qué sigo confiando en Él. En quinto y último lugar, Señor, lo que necesito. Material o no material. Pero es lo quinto, es lo último. Pero, Señor, te pido, ¿cuánto? No hemos tardado ni 3 segundos, hemos tardado 1 y estamos pidiendo. Decimos, Señor, y a continuación lo que queremos. Y la mayoría de las veces lo que pedimos es material. Hasta el punto de uno de que me toque la lotería. Que así la reforma de la iglesia la pago yo aquí, y la pago yo. Y eso me dejó trastocado. Que estoy hablando de verdad, que me lo he encontrado. Oró y salió a comprar el boleto. No tocó. Claro, es lo que tiene no ir a una iglesia de la prosperidad. Si no, le hubiera tocado. Del contenido de nuestras oraciones se sabe qué hay dentro. Así que si la palabra de Dios llena nuestra oración, quiere decir que nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios. Y eso es lo que hay en alguien que guarda la palabra de Dios. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado.
príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Amén. En primer lugar, bendíceme para vivir guardando tu palabra. Hombre, es que ya la primera frase es una petición. Sí, es una petición con propósito. Y no es de Rick Warren. Es una petición con propósito, pero con un propósito santo, ¿eh? Y el propósito es que bendíceme para mí, para disfrutar de lo que yo quiero, bendíceme porque yo quiero un Mercedes, yo quiero una casa en la sierra y quiero otra en la playa, por supuesto, no podía ser menos. No, bendíceme para vivir tu palabra. ¿Cuántas veces le hemos pedido eso al Señor? Señor, quiero vivir para continuar estudiando tu palabra. Quiero tener más vida porque quiero seguir disfrutando de la iglesia y de los hermanos y de la comunión y de tomar de los símbolos de la mesa del Señor, que cada vez que participo de ellos es una fiesta en mi interior, es una celebración extraordinaria. Quiero vivir para servirte, quiero vivir para adorarte, quiero vivir para predicar el Evangelio a otros. Es que no puedo vivir de otra manera, Señor. Si me das vida en este mundo, que sea vida para ti. ¿Cuántas veces hemos orado en estos términos? Porque eso es exactamente lo que está haciendo aquí el salmista. Pide adorando, pedir adorando. No solo es petición, yo, mí, me, conmigo, para mí mismo, y todo lo rejunto con un cachopán y me lo como todo. No es una oración egoísta y egocéntrica. Es una oración que cada petición está relacionada con un motivo de adoración. Bendíceme para vivir guardando tu palabra. Reflexionamos sobre el propósito de las cosas que pedimos. Aquellas cosas que pedimos honran a Dios, sirven a la obra de Dios, agradan a Dios o solamente buscamos nuestra autocomplacencia. La petición no es económica sino general en este versículo, tanto como pedirle que nos sea propicio o bendíceme de la manera necesaria para que yo continúe guardando tu palabra. La finalidad es moralmente buena, es una acción esencialmente buena, ya que nos acerca a Dios y exalta a Dios, por lo tanto es espiritualmente correcto pedir de esta manera. Señor, sé propicio a mí para que yo pueda seguir sirviéndote. Vivir guardando la palabra de Dios. ¿Cómo se hace? Pues en el párrafo anterior. Lo acabamos de ver. ¿Cómo yo puedo guardar la palabra de Dios? Ya lo hemos visto. Pero ahora le pide al Señor, aumenta mi discernimiento en tu palabra. Él reconoce que no es fácil abrir la ley, abrir la escritura, y leerla y comprenderla y obedecerla. Reconoce que necesita la iluminación de Dios para su entendimiento. Y le dice, Señor, enséñame lo que necesito aprender para que yo pueda vivir en tu reino. Y necesito vivir, ojo con esto, como un extranjero en esta tierra. Necesito vivir sin creerme que esta tierra es mía y la casa es mía y todo lo que yo vivo y yo soy de aquí, de la tierra, y parece que nos vamos a llevar al cielo un pedazo de tierra de aquí. No, todo se va a quedar aquí. Todos somos extranjeros una vez que somos creyentes. Somos ciudadanos del cielo. Nuestras aspiraciones están en el cielo, nuestra forma de hablar, nuestro idioma está en el cielo, nuestra mente está en el cielo, nuestra patria está en el cielo y aquí somos extranjeros. Como gallego emigrante dentro de España, os puedo decir que pienso mucho en Galicia. Y casi estoy deseando volver, pero no se puede. ¿Por qué no vivimos como gallegos? Como cristianos gallegos, deseando la patria celestial más que lo que deseamos nuestra vida aquí. Sabiendo que aquí estamos de paso, que más pronto que tarde vamos a ir a la patria celestial con nuestro Señor. ¿Por qué nos encerramos en el terruño y en las posesiones materiales, en lugar de tener la vista fija en Cristo, en sus moradas celestiales que prepara para nosotros y en que, mira, la forma de vivir está allí, no aquí? Necesitamos esto, necesitamos que el Señor nos proteja porque guardamos su palabra. Es decir, la reprensión es para los que se desvían de la palabra de Dios, del que se aparta de la palabra de Dios y el creyente desea una vida devocional, una vida de piedad que evidencien que pertenece a la patria celestial y que es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios conoce su corazón y Dios sabe que se deleita en su palabra. Y para esto hace falta fe y verdad y convicción en el creyente. Saber que no es una fe simulada, que Dios no puede ser engañado y que si somos
honestos y fieles y piadosos, Dios sabe que realmente lo somos. Bendito Padre, gracias por estos párrafos, gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir entendiéndola con la intención de obedecerla. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén.